Buenos días, estudiantes de grado quinto A. El día de hoy vamos a desarrollar nuestra clase, la biografía. Con esta actividad que vamos a alcanzar una competencia de conocimiento, que vamos a entender el concepto de la biografía, conocer los elementos que la conforman e identificar sus clases. El objetivo como tal, reconocer las características de la biografía. ¿Qué actividades vamos a hacer? Vamos a trabajar en la página 86 y 87 del libro de español. Con estas páginas hicimos la lectura previa y luego desarrollaremos en la siguiente clase la página 88 y 89. ¿Listos? La agenda para el día de hoy, que es la biografía, elementos principales de una biografía, las clases y por último hay un mapa conceptual que nos reúne toda la temática. ¿Listos? Entonces, iniciamos con la biografía. Sarita, según la lectura previa, ¿qué es la biografía para ti? Pues para mí la biografía es como la vida de otra persona. Sí. Narrada. Ya puede ser la persona que la vivió la puede narrar o puede ser otra persona que está narrando esa historia. Ah, ok, listo. Entonces, es la historia de la vida de una persona desde su nacimiento, ¿cierto? Donde se destacan hechos importantes. Estos hechos pueden ser la vida personal, profesional, recuerdos, viajes, logros destacados dentro de la vida de la persona. Las características de la biografía. ¿Me regala Simón? ¿Me puede colaborar? Simón. Los elementos de la biografía. Sí. Tiene pues el nombre, el título, sí. O sea, quién lo hace, donde se escribe. Ajá. Puede anexar también soporte gráfico, ¿cierto? Fotografías. Y algo importante de las características es que sirve de puente entre otras generaciones. Por ejemplo, que si el autor ya no, este personaje ya no vive, con esta biografía tengamos acceso a esa información. Pues características y función de las biografías. La biografía es la historia de la vida de una persona desde su nacimiento hasta su muerte. La autobiografía es la vida de una persona contada por ella misma. Obviamente la autobiografía no cuenta hasta el momento de la muerte. Normalmente se centra en una época determinada de la vida del autor. La biografía sirve como un testimonio de una vida grande o común que cruza la barrera del tiempo y nos permite comprender a través de historias personales el modo de pensar, ver y entender una época. La biografía y la autobiografía tienen características comunes, como son narrar sucesos verdaderos enmarcados en un contexto histórico real, contar sucesos representativos en la vida del personaje para relatarnos la historia, es decir, no se narra lo ocurrido cada día o cada momento de la vida de la persona elegida, sino solamente momentos especiales que nos dan a conocer su manera de ser. Incluyen soportes gráficos como fotos. La función de las biografías y la autobiografía es contar la vida de una persona a través de sucesos ordenados cronológicamente. Y también sirve para dejar un testimonio de los éxitos y fracasos de la familia y de las relaciones importantes que tuvo esta persona. Para realizar una biografía, primero, investiga a fondo sobre la vida de la persona elegida. Puedes utilizar diarios personales, cartas, periódicos. Aunque no sea una persona pública, los sucesos de los periódicos ayudan a enmarcar el contexto histórico. También puedes hacer entrevistas con quien conoció a la persona y tomar datos de sus familiares. Después de la documentación e investigación exhaustiva que vas a realizar, tienes que poner en orden cronológico los datos recabados y decidir qué es lo que vas a contar. Para no comprometer la privacidad y seguridad de la persona o de familiares y amigos, puedes usar un seudónimo o solo letras en lugar de nombres completos. Redacta el primer borrador. En esta parte de la realización de la biografía, escribe todo lo que investigaste y no te preocupes mucho por la gramática. Después harás una corrección para quitar errores y las frases que no se entienden.
Si se te complica escribir, puedes usar la técnica de grabarte primero como si le estuvieras contando la biografía a un amigo y después transcribes lo que grabaste. Corrige tu borrador, revisa la ortografía y la gramática, también los errores de fechas o de nombres que puedas tener. Elige un título adecuado para tu biografía y presenta tu trabajo con una selección de imágenes incluidas en el texto. Bueno, entonces ahí pudimos escuchar y ver las características principales y ejemplos para hacer una biografía. Vamos a resaltar en estos momentos una biografía de Gabriel García Márquez, que es un personaje muy importante de la literatura colombiana. Entonces, para que prestemos atención. Gabriel José de la Concordia García Márquez, conocido como Gabriel García Márquez, fue un escritor, guionista y periodista colombiano. Su obra de ficción introdujo a los lectores al realismo mágico, un género que combina la narración más convencional con elementos de fantasía. García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, en el departamento de Magdalena, Colombia. Hijo de Luisa Santiago y Gabriel Eligio, era el mayor de 12 hermanos. El joven García Márquez se crió con sus abuelos maternos, Tranquilina y Guarancotes, y el coronel Nicolás Ricardo Márquez Mejía, hasta los 8 años. Se pasó la infancia escuchando las historias familiares, reminiscencias militares de su abuelo, las historias llenas de fantasía de su abuela y las aventuras amorosas de sus padres, que más tarde lo inspirarían en muchas de sus obras. Desde pequeño le gustaba escribir, creaba cuentos y pequeños artículos para publicar en revistas juveniles. Gabo, como lo llamaban sus familiares y amigos, comenzó a estudiar la carrera de Derecho en Bogotá, presionado por sus padres. La verdad es que no le gustaba demasiado y empezó a publicar sus primeros cuentos en el periódico El Espectador. Tras el llamado Bogotazo, en 1948, una serie de disturbios llevados a cabo en la capital del país como consecuencia por el magnicidio del candidato presidencial Jorge Eliezer Gaitán, la ciudad se sumió en una ola de violencia. Esta etapa tendrá su reflejo en la literatura de García Márquez y en la de sus coetáneos. García Márquez se trasladó a la Universidad de Cartagena y empezó a trabajar como reportero del periódico El Universal. Durante su etapa universitaria conocería a Mercedes Barcha, con la que se casaría años después y tendría 2 hijos, Rodrigo y Gonzalo. En 1950 desistió de convertirse en abogado y se centró en el periodismo. Se traslada a Barranquilla para trabajar como columnista y reportero en el periódico El Heraldo, y también se convirtió en parte de la Asociación de Amigos de la Literatura Grupo Barranquilla, con Germán Vargas, Álvaro Cepeda, Alfonso Fuenmayor y Ramón Viñes, entre otros. En 1954, convencido por su amigo Álvaro Mutis, García Márquez regresa a Bogotá para trabajar en El Espectador como reportero y crítico de cine. Gabo desarrolló un interés particular por la televisión y el cine. A lo largo de su vida participó como guionista, mecenas y permitió la adaptación de su obra a las pantallas. Mientras trabaja en el periódico, publica su primera novela, La hojarasca, y un extenso reportaje por entregas, Relato de un náufrago, el cual fue censurado por el régimen del momento. Fue enviado como corresponsal a Europa, donde se quedó recorriendo el continente. Estuvo en París, visitó Polonia, Hungría, Alemania Oriental, Checoslovaquia y la Unión Soviética. A su vuelta a América en 1958 se casó y se convirtió en director de la agencia de noticias cubana Prensa Latina. Al año siguiente viaja a Nueva York como corresponsal, pero pronto renuncia tras tener problemas con el exilio cubano. Se mudó a México y publica su segunda y tercera novela, El coronel no tiene quien le escriba y La mala hora. Durante meses, García Márquez se encerró en su casa de la Ciudad de México para completar su novela 100 años de soledad, que fue publicada en 1967. El autor fue aclamado internacionalmente por la obra, que vendió decenas de millones de copias en todo el mundo. Durante las siguientes décadas escribiría varias novelas más, entre ellas Crónica de una muerte anunciada y El otoño del patriarca, y también saldrían a la venta volúmenes de cuentos y relatos. En 1970 se trasladó a Barcelona con su familia, donde estaría hasta 1975, cuando regresa a México. En 1982 es galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Unos años más tarde publicaría El amor en los tiempos del cólera, inspirada en la historia de amor de sus padres. En sus últimos años, García Márquez escribió sus memorias, Vivir para contarla, y 2 años más tarde publicaría su última novela. El escritor había sido diagnosticado con cáncer linfático a finales de los 90.
Tras una recaída, murió en la Ciudad de México el 17 de abril de 2014, a los 87 años. Sus obras han logrado la aclamación por parte de la crítica y un gran éxito comercial. Gabriel García Márquez es considerado uno de los autores más importantes del siglo XX y un genio de la literatura universal. Entonces ahí escuchamos la Otra vez, biografía. teacher, que estamos en... Entonces, Simón, ¿qué aspectos se resaltan en la biografía de Gabriel García Márquez? Pues Dime. Pon el micrófono, Simón. pues, o sea, lo que, o sea, lo que hizo en toda su vida. Sí, ¿cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, cuando escribió el Sí. libro, un libro, cuando fue en... Las diferentes obras, ¿cierto? ¿Quién me ayuda? Sarita, ayúdame. Pues se resalta como todo lo que vivió en su vida, pero de manera corta. Por ejemplo, los trabajos que tuvo, cuando murió, cuando nació, y todos los libros que ha escrito también. Que ha Algo escrito, que también sí. decía, perdón por interrumpir, Dale, María José. algo que también decía ahí en el video era el nombre de los papás Sí, y que quería que fueran los papás. sí. ¿Qué otro aspecto? ¿Quién nos quiere colaborar con otro aspecto? Yoti, Dale. que también muestra la vida de los abuelitos, su familia, Tu familia. casó, Los viajes también, ¿no? sus Sí, viajes, sus viajes, novelas. las obras literarias. Y el libro más famoso que hizo. Marianita, un momentico que estaba Juan Camilo. Juan Camilo, ¿me decías? Y el libro más famoso que El hizo. libro más famoso. Muy bien, le doy la palabra a Marianita. Marianita, cuéntame. Que él había hecho una novela que se llamaba 100 años de soledad, que Sí. que le habían encantado, que después se lo vendieron, hicieron un montón de copias. Y después Ajá. él hizo más novelas. Mucho más obras, ¿cierto? Importantes que resaltaron y le dieron valor a su trabajo literario, ¿no? Y también se resaltan los premios, ¿cierto? Alejandro, ¿qué nos puedes aportar ahí? ¿Qué nos aportarías tú con respecto a la información de Gabriel García Márquez? Él fue de los mayores escritores de toda la historia. Sí. Tiene un premio Nobel de la literatura. Un premio Nobel de la literatura. Muy bien. De obras. Sí. Bueno, listo. Entonces ahora vamos a dejar a un lado la historia de Gabriel García Márquez y vamos a hablar de los diferentes tipos de biografía que podemos encontrar. Entonces nos podemos también ayudar en la página 87 para que le colaboren participando de esta temática. Laura Camila. Hola, Laurita. Dentro de la biografía hay una que se llama el retrato. ¿Qué se especifica en esa biografía? O Ana Sofía. Ana. Señora, aquí. ¿Qué me puedes especificar de la biografía del retrato? ¿De qué podemos hablar ahí? Biografía del retrato. Es como en donde se escriben, en donde se dicen como las características físicas y psicológicas del personaje, y pues como que en este no se presenta mayor como importancia en los hechos vividos por el personaje. Sí. Entonces ahí podemos resaltar, describir, ¿cierto? Aspectos psicológicos y físicos. Y en la autobiografía, Rogelio, ¿qué podemos encontrar en la autobiografía? ¿Cuál es la característica especial? Rogelio.
en la autobiografía. Sí. Ah, que la autobiografía es que el mismo que vivió esa historia, él lo escribe. Sí, pues, el mismo personaje cuenta su historia. Listo. Entonces cuando ya se vaya a morir, porque una persona lo tiene que sustituir para saber de dónde murió. Sí. En este caso es la misma persona que cuenta su historia. En el diario íntimo, María José Martínez. Es cuando la persona relata lo que piensa, lo que siente como en una libreta o en un libro, y ahí se expresa, y es privado, o sea, no es para compartir con nadie porque ahí es solo uno lo que siente. Sí, ok, listo. Alejo, en el tipo de biografía de memorias, ¿qué podemos encontrar? Señora, En el ¿qué tipo tipo de de biografía. biografía de memorias? Sí. ¿Cómo así que qué tipo de biografías de memorias? ¿Qué características en la biografía de memoria? ¿Qué características encontramos? Pues que es escrita, es como una autobiografía, solo Ajá. que es escrita en la vejez, esas son las características. Sí. ¿Y por qué se escribe en la vejez? ¿Cuál es el fin? Porque es que ahí cuenta las memorias que él tuvo, las Ajá, para aventuras. recuperar, ¿cierto? Para que esa Sí. información no se pierda de este personaje. Muy bien. Cuando él muera no se pierda nada de eso. Ajá, listo. Voy con María José Parra. María José Parra, ¿qué nos puedes decir de la biografía ficticia? No. Es un personaje imaginario Sí. o de un personaje real que se exaltan de hazañas. Sí, o sea, se cuenta, puede ser un personaje, pero se cuentan cosas de manera ficticia, imaginaria. Sí. Listo, voy con la vida de los santos. Le doy la palabra a Laura Daniela. Son biografías de hombres o mujeres que son ejemplares. Sí. Y aquí hablamos especialmente de esos personajes que han tenido gran influencia, digamos, en la iglesia, ¿no? Especialmente en la católica. Entonces, por ejemplo, la vida de los papas, o en el caso de la vida del Papa Juan Pablo II, o de personajes que han hecho cosas importantes y que son resaltados, ¿cierto? Pero especialmente en la iglesia católica como tal. Esta parte de biografía como tal. Seguimos por acá. Bueno, entonces acá tenemos un mapa conceptual donde reúne toda la información de lo que tiene que ver con la biografía, donde los primeros aspectos a tener en cuenta son los datos personales. Luego todo lo que tiene que ver con la vida, ¿cierto? Infancia y adolescencia de este personaje. Y luego ya todos los aspectos que se relacionan con su madurez. Entonces, con esto finalizamos nuestra clase del tema de la biografía. Y vamos a desarrollar ahora el taller relacionado a la página 87, 88, 89 y vamos a socializar la biografía que ustedes consultaron de su familiar. ¿Listo?